productora, directora, actriz. Margarita Galvis, tenemos mucho de qué hablar, así que empecemos por partes. Primero, bienvenida y empecemos contándonos sobre tu inicio en toda esta industria del entretenimiento en Colombia. Bueno, primero que todo, Jessica, muchas gracias por esta entrevista y qué rico saludarte, eres muy bella. Y bueno, yo comencé en todo esto desde muy pequeña, estaba obsesionada por las historias, me gustaba mucho cómo me hacían entender la vida las historias y quise hacer parte de esas historias a través de la tele. Entonces, por todos los medios, empecé a estudiar cuando tenía 15 años actuación en la primera academia de actuación que hubo aquí en Colombia, que se llamaba Ronald Ayazo, actuación de Ronald Ayazo, que era de un actor muy popular en esa época, estamos hablando de los 80s, y luego estudié, cuando salí del colegio, estudié comunicación social y periodismo, y ahí hice una amalgama y me enamoré y entré a Colombiana de Televisión, que fue mi casa principal, en donde empecé actuando en una serie de los viernes y los sábados que se llamaba Puerto Amor. Y todo colombianos, si usted es colombiana o colombiano, sabemos qué fue la serie Padres e Hijos y qué representó para Colombia. Tú empezaste como actriz en esta serie y terminaste como directora. Sí, como ya estaba trabajando en Colombiana de Televisión, simultáneamente cuando empecé en Puerto Amor, ahí empecé siendo asistente de dirección de otro programa que en ese momento transmitía Colombiana de Televisión, que se llamó Super Lupe. Entonces siempre, por mucho tiempo, estuve siempre entre la actuación y la parte de producción. Me apasionaba mucho contar historias, entonces toda la parte conceptual para mí era un reto y un honor poder hacerlo. Cuando llegó Padres e Hijos siempre duró un tiempo, como 7 años, cuando empezó mi personaje Lili Delgado, y como yo lo conocía desde sus inicios por la parte de producción, no había hecho nada de producción ahí, pero lo conocía porque era la misma casa, terminé primero haciendo libretos mientras estaba también actuando. Y por último, terminé los 2 últimos años siendo su directora general. Tú eres una de esas personas que, aunque empezó en los 80s, como tú dijiste, has sabido hacer esa transición a toda esta era digital en la que ya estamos. ¿Cómo ha sido toda esta transición para ti? Pues mira, Jessica, yo empecé estudiando en los 80, pero cuando entré a la televisión ya eran los 90, que también había un cambio de formato. Antes se grababa de otra manera y yo entré con el cambio de formato de lo digital, o sea, el Betacam. No sé si alguna vez has escuchado ese término en tu vida, pero siempre he sido muy curiosa con todo lo de la tecnología. Y desde el 2000, cuando yo empecé a ver que el internet tenía tanta fuerza y que las redes sociales, cuando empezaron en el 2010, cogieron tal auge, yo dije, pues yo tengo que prepararme, no me puedo quedar atrás, y empecé a estudiar todo lo que tiene que ver con marketing digital, manejo de redes, y pues ahí cacharreando una cosa con la otra, porque uno le entra mucho temor y dice, no, eso no es de mi generación, eso yo no puedo, uno como que se niega, ¿no? Dice, no, esto no es para mí, pero no, realmente todo es para todos. Si uno quiere, puede, y se puede preparar, y no es nada difícil, realmente es como concentrarse en qué botón, en cada cosa te va diciendo qué te lleva a la otra, y ya, aquí estamos, mira, en este medio. Y ahora, Margarita, estás con tu propio proyecto, diste el salto a ser empresaria, estás con Consentidos.live y hablas mucho, te enfocas mucho sobre el amor propio y sobre el proceso que tú has tenido que pasar personalmente. Sí, Jessica, yo me di cuenta que las historias, que es realmente lo que a mí me apasiona,
si no tiene un impacto en la vida de las personas, no llega a su función final, ¿sí? Y mi historia personal, que es una mujer que siempre ha sido muy trabajadora, que siempre ha sido aguerrida y ha ido por lo que quiere, se vio afectada con la parte personal, como que me iba muy bien en el trabajo, pero en mi parte emocional no era tan fuerte, y entre más conseguía cosas en el trabajo, yo como que me iba desmoronando emocionalmente, hasta el punto que llegué a pesar 97 kilos. Yo soy muy pequeña, mido 1,55, con 97 kilos parecía un buñuelito completo. Buñuelo en Colombia, no sé si por ahí se come el buñuelo, pero es una mogolla redondito. Entonces, yo me hice una operación de manga gástrica. Sin embargo, el doctor, siendo muy consciente, me dijo: esta no es la solución ni es la vacuna de la obesidad. Usted tiene que mirar cuáles son por qué llegó a pesar así. Y ellos entregaban como un paquete interdisciplinario de psiquiatra, nutricionista. Y entonces empecé yo a estudiarme a mí misma, y me di cuenta que mi sobrepeso pues sí tenía que ver con que comía de más y no sabía elegir bien las comidas, pero sobre todo porque estaba tratando de llenar un vacío emocional que tenía hace muchos años. Entonces, hace muchos años en mi infancia, yo no crecí con mis padres, yo crecí con mis abuelos, entonces tenía una falta de amor propio, y yo lo llenaba a punta de helados y de mucho dulce. Cuando yo empiezo a trabajar mi serie, a encontrar realmente qué era lo que me movía a mí para comer, y porque yo no solamente comía cuando tenía hambre o cuando no tenía hambre, sino cuando me sentía muy triste, empecé a entender que no era solamente yo, porque alrededor había mucha gente conmigo que no tenía ni idea qué era el amor propio, que empezamos a entender cuál era el camino de la autoexploración, del autoconocimiento, de entendernos y de poder ser más compasivos con nosotros mismos. Gracias a eso, yo pude hacer una transición, que aún sigo en esa transición, y haciendo esa transición dije, qué bonito podría ser llevarle a mucha gente este mensaje, ¿sí? Porque los terapistas no son baratos. Hacer terapia, que yo creo que todo el mundo debería hacerlo, cuesta, y no está siempre al alcance de la gente. Entonces, así nace Consentidos.life, queriéndole llevar a todas las personas que se sienten identificadas un poco con mi historia, o que en algún momento han sentido que siempre se dejan de segundo, ¿sí? De segundo lugar, que nunca son el primer lugar de su vida. Y no hablo de la parte de trabajo, como te decía, en mi parte laboral siempre he sido muy exitosa, pero como dicen, en la vida y en el amor no se juega lo mismo, ¿no? Entonces, como que entre más éxito tenía en lo laboral, menos éxito tenía en mi vida personal, conmigo misma, no con mi entorno, porque es que a veces, y no a veces, en muchas ocasiones olvidamos que la relación más fuerte y más duradera de nuestra vida es con nosotros mismos. ¿Cuáles fueron algunos obstáculos que tú encontraste para entrar en esta industria? Bueno, yo creo que realmente yo no tuve muchos obstáculos. Para mí fue diferente, porque como te dije desde el comienzo, desde muy pequeña quise hacerlo, entonces como que me concentré en ser la mejor, y era la mejor en cualquier trabajo que me pusieran. Entonces como que rápidamente me fueron soltando responsabilidades hasta que llegué a ser la segunda de producción de Colombiana de Televisión, gracias al productor general, que era Malcolm Aponte, que confiaba en mí, y eso me permitió aprender mucho y tener como muy claro que si yo quería estar ahí tenía que ser sobresaliente. ¿Qué pasa? Porque no continúo en este medio de la misma manera, y es que me desconecté con las historias.
empezaron a hacer estas historias de narconovelas, historias que no tenían mucho que ver con lo que yo quería transmitir. Colombiana siempre tenía historias que representaban al pueblo como NN, Super Lupe, Amar y Vivir, y las narconovelas, aunque Colombiana no hizo ninguna narconovela, no tenía como el sentido que yo quería transmitir, y me empecé a desconectar de las historias y empecé a ver en la parte digital una posibilidad de no tener jefes, de poder ser yo misma mi propia jefe y poder llevar el mensaje que yo quería llevar en el momento que quería. Yo comencé después de mi transformación, porque mi operación fue en el 2015, haciendo un blog que se llamó Tengo el Control. Tuvo mucho éxito, pero me hizo ver que realmente yo no tenía todas las respuestas para ayudarle a la gente. En Tengo el Control, el mensaje era: si tú coges el control de tu vida, pues vas a poder como obtener lo que tú quieres. En ese mismo momento estoy haciendo mi terapia psiquiátrica, ¿sí? Y cuando hablamos de psiquiatras, todo el mundo piensa que los psiquiatras son para los locos, y no es así, ¿sí? Realmente nosotros podemos tener algunos dolores en el alma desde pequeños y no nos damos cuenta, y solamente un profesional real nos puede llevar como a ese camino de encontrarnos con nosotros mismos, con nuestro niño interior, y poder sanar esos dolores que nos quedaron desde nuestras infancias. Entonces ahí me di cuenta que el mensaje no era Tengo el Control, que el mensaje era otro, y empecé con otra emisora que se llamó Toda una Cabrona, en donde también lo que pensaba era que teníamos que empoderarnos y ser fuertes y llegar y poder dar un mensaje claro y podernos hacer valer. Pero en el camino, porque como somos transformación, como esto es un crecimiento personal, también encontré que no hay que ser tan rudos, que uno puede hablarse con amor, y que el mejor resultado que tú obtienes en la vida es cuando te paras desde el amor y analizas todo, y no solamente para amar a los demás, sino amándote a ti mismo. Entonces, si te amas a ti mismo, así mismo, ahora sí puedes amar a los demás. Porque antes, cuando uno no se ama a uno mismo, lo que uno busca en una pareja es como que te llene el vacío que tú tienes, o esa media naranja de la que hablan casi siempre, ¿no es cierto? En donde no es verdad, nosotros no necesitamos completarnos con otra media naranja, nosotros ya solitos somos una naranja completa. Qué rico poder disfrutar la vida con otra naranja completa y así poder compartir, pero yo no vengo a solucionar los problemas de la otra persona. Simplemente vamos a apoyarnos y hacer equipo. Ni la otra persona es mi salvadora. Yo tengo que salvarme a mí misma. Claro que sí, y eso es una enseñanza que todos debemos de aprender, y cada quien tiene un momento diferente pues de aprenderla, pero qué bueno que estés con este proyecto Consentidos.live, pues ayudando a mujeres, bueno, y a hombres también a entender la importancia del amor propio. Y a mujeres y a hombres. Tú pasaste de estar en proyectos, de trabajar tiempo completo en novelas y en proyectos para ser empresaria. ¿Qué ha sido lo más fácil de tener tú, pues como hablábamos ahorita, de tener el control de tu tiempo, de ser empresaria? Esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Creo que lo más difícil de ser empresario es manejar el flujo de caja, sobre todo. Creo que a mí me ha sido lo más difícil, porque cuando tú eres empleado te llega tu dinerito cada 15 días o cada mes y tú lo cuentas ahí, listo, no tienes de qué preocuparte. Pero cuando eres empresario no sabes en qué momento te van a pagar. Muchas empresas te pagan a 60, 90 días, entonces tienes que ser muy juicioso con el manejo del dinero y cómo lo puedes ir tasando poco a poco para que tanto tú como persona, porque tienes que vivir de algo, te alcance, no te veas alcanzado, y tu empresa tenga una solidez económica fuerte para que tenga credibilidad. Eso es lo más difícil de ser empresario desde mi punto de vista. Sí, me imagino.
Y ya para terminar, Margarita, consejos para estas chicas, para estas jóvenes que les gustaría seguir tus pasos, ya sea en la actuación, producción o dirección. ¿Qué podrías decirle a estas chicas que están viendo esta entrevista? Que crean en ellas mismas, que lo primero que uno tiene que preguntarse antes de qué quiere ser entre productora, actriz o escritor, lo más importante es quiénes son por dentro, que nosotros somos seres humanos, no a seres humanos. Entonces no nos define lo que hacemos, nos define realmente nuestra propia esencia. Y después de que tengamos claro nuestra propia esencia, no existe nada ni nadie que nos pueda parar, porque tenemos claro lo que queremos y nosotros y nuestra mente es una mente creadora. Entonces todo aquello que tú quieras obtener, lo puedes crear tú mismo, sin magia, trabajando, siendo disciplinado, siendo persistente y constante. Y sobre todo, teniendo claro tu propósito de vida y tu sentido de vida. Gracias por tu tiempo, Margarita. Felicitaciones por esa trayectoria que tienes y que has creado en Colombia. Y esperamos tenerte de nuevo aquí con nosotros en Latin Glam. Muchas gracias, Jessica. Les deseo lo mejor y me parece un proyecto muy lindo el que ustedes están haciendo. Muchas gracias.